Buenos días a todos, Dios les bendiga ricamente. A Sofía, Guadarrama o Jorge, quien quiera que esté conectado, bendiciones. Gracias por seguirnos aquí, es de gran aliento, nos animan a perseverar verdaderamente y gracias, la paz de Cristo, ¿verdad? Sea con todos ustedes. Amén. El tema está un poquito, voy a tratar vamos a seguir hoy en día con la epístola de San Juan, primera epístola de San Juan. Este es el estudio número 8. Gracias, me lo saluda de mi parte. Vamos a empezar. Padre bendito, gracias Señor por este día, Señor. Gracias Señor por tu misericordia, Padre. Te ruego, bendito Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, lleve el propósito, Señor, para el cual tú lo has enviado, Señor, para que nos guíe a toda verdad, Padre. Te pido, bendito Dios, que sea más de ti y cada día menos y menos de mí, Padre. Que tú nos vayas guiando, Señor, en la sana doctrina que tenemos de tus santos apóstoles, Padre, en el Evangelio, para que crezcamos cada día más y más, Señor, en la esperanza verdadera que tenemos en ti, Señor. Que eso no es una esperanza como el mundo la da, Señor, que el mundo espera en cosas que quizás sean así, Padre, pero en Jesucristo nuestra esperanza de la vida eterna es una cosa ciertísima, Señor. Es una cosa que podemos declarar un amén, un así es. Nada de que así será o quizás así sea, sino que en Cristo Jesús la vida eterna y la salvación, Señor, verdaderamente es una cosa ciertísima para todo aquel que en ti cree. Gracias, bendito Dios, te pedimos que vayas tú ministrando nuestras vidas, que toques nuestros corazones, que nos ayudes a edificar nuestras vidas en la sana doctrina y que tu palabra, Señor, la sana doctrina vaya quitando, Señor, de nuestras vidas, de nuestras mentes, toda la mala doctrina que hemos recibido en el pasado, en los diferentes lugares que hemos ido, Padre. Que tú seas glorificado en todo, para la gloria y honra a tu nombre. Amén. Llegamos al capítulo 5 de la primera epístola de San Juan. El título de al inicio dice: La fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo. Y empieza así el apóstol Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Miren, vamos a empezar con una pregunta. ¿Cómo es que vencemos al mundo? ¿Verdad? ¿Cómo es que vencemos al mundo? Porque más adelante dice, ¿verdad? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sí? ¿Quién es el que vence al mundo en el versículo 5? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Llegamos a ser hijos de Dios por medio de la fe. ¿Y cómo llegamos a la fe en Dios o en Jesucristo? Por medio de la gracia de Dios. Acuérdense, es pues
La gracia de Dios es la influencia divina de Dios en el corazón del hombre para convictarnos de la verdad de quién es Dios, de la verdad de quién es Jesucristo y también, lo principal, de la verdad de nuestra vida de pecado, para traernos a un arrepentimiento verdadero y recibamos el perdón de pecados y por medio de eso recibir el Espíritu Santo. Sin arrepentimiento no podemos ver el reino de Dios, no podemos entender la gracia de Dios, no podemos recibir el perdón de nuestros pecados en nuestras vidas, porque el pecado en nuestras vidas nos estorba. Sin un arrepentimiento verdadero, no podemos recibir la gracia de Dios. Y si no recibimos la gracia de Dios, el Espíritu Santo no puede venir a morar en nuestras vidas, el cual nos guiará a toda verdad. Dice, todo aquel que cree que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Miren, aquí va. Todo aquel que cree que Jesucristo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Vámonos a el Evangelio de San Juan capítulo 3 bien rapidito. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Fue a Jesús de noche porque tenía miedo de los fariseos y de los sacerdotes, porque él era un fariseo. Sí, este era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro o Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vamos a enlazarlo con este pasaje acá al principio. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel, dice en la primera epístola de San Juan, capítulo 5, todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Acá Nicodemo le está diciendo, creemos que has venido de Dios porque no pudieras hacer las señales que tú haces si no está Dios contigo, ¿verdad? Le responde Jesucristo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver, dice. No puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios, perdón. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué se refiere Jesucristo? A nacer del agua y del Espíritu. En ese tiempo Jesucristo le está diciendo aquí acerca del agua, va de la mano con el bautizo. El bautizo es para arrepentimiento. El bautizo es te declarabas públicamente que reconocías tu vida de pecado y te arrepentías de tus pecados y entonces sí, te sumergías en el agua, haciendo un testimonio vivo, público, de que reconocías que eras pecador y que te arrepentías de tus pecados. Para eso es el agua. Y de esa única manera es que puedes verdaderamente, ser nacido del Espíritu. El que no naciere de agua, o sea, el que no se arrepintiere y se bautizare
declarándose culpable ante Dios. El bautizo es declararte culpable ante Dios de que eres un pecador. Y si haces eso es porque crees verdaderamente que Jesucristo es el Cristo, quien Dios mandó y que Él dio su vida para perdonarnos nuestros pecados. Si crees en el perdón de pecados que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, te arrepientes, le pides perdón a Dios. Si es que quieres el perdón de Dios en tu vida, te arrepientes, y el arrepentimiento va de la mano con el bautizo. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados. A través del libro de los Hechos ves el llamado a que se arrepintieran y se bautizaran para perdón de pecados. Aquí el nacimiento del agua es la convicción de tu vida de pecado que te trae a un arrepentimiento, y en obediencia te bautizas para declararte culpable públicamente y ante los ojos de Dios que has creído en el Evangelio. Y entonces viene el Espíritu Santo a tu vida y eres nacido por medio del Espíritu Santo a una nueva criatura en Cristo. No puede, dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Muchos teólogos refieren que el nacimiento del agua es cuando la persona nace y que lo apuntan hacia el nacimiento en este mundo, cuando rompe uno la bolsa de la placenta, cuando uno está en el vientre de la madre, y que esa es el agua. No, es el arrepentimiento. No puedes nacer de nuevo sin arrepentimiento. Si no te arrepientes, así puedas creer que Jesucristo fue enviado por Dios. Si no te arrepientes, no puedes recibir el Espíritu Santo. No puedes nacer de nuevo sin el arrepentimiento. Es lo que Jesucristo le está diciendo. Porque dice, sabemos que has venido de Dios, porque no pudieras hacer las cosas que haces si Dios no está contigo. Acá en la epístola de San Juan está hablando de que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? El creer en Jesucristo tenemos que creer en Jesucristo en toda la totalidad de quién es Él. Saben que Yoshua o Jesús quiere decir, o es traducido verdaderamente, la palabra Jesús es Dios, Jehová es salvación. Yoshua, Jesucristo, significa Jehová es salvación. Y en su mismo nombre está diciendo que Dios mismo es la salvación de la humanidad para que recibamos el perdón de nuestros pecados. Podrás creer que Dios mandó a Jesucristo, que murió, que verdaderamente Jesucristo nació de una virgen, fue por una obra de Dios, pero sin arrepentimiento no puedes entrar al reino de Dios. No puedes ver ni siquiera el reino de los cielos si no te arrepientes de veras de todo corazón y le pides perdón a Dios. Porque mientras estés en tu vida sin arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y el Espíritu de santidad del Dios vivo que levantó a Jesucristo de los muertos no puede venir y morar en una persona que está lleno de delitos y pecados sin pedirle perdón a Dios. No puede. El nacimiento verdaderamente aquí lo que le está diciendo Jesucristo, porque dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Para ser nacido del Espíritu, tienes que verdaderamente venir a la cruz de Cristo
con un corazón verdaderamente arrepentido y pedirle perdón a Dios por tus pecados. Para eso debes de reconocer que has pecado contra Dios y debes de verdaderamente querer y anhelar con toda tu alma, con todo tu ser, que quieres el perdón de tus pecados. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Sí. A toda persona que Dios ama, a esa persona que Dios ama también ama a aquel que lo engendró. Es un amor recíproco. Cuando verdaderamente estás convencido del amor de Dios, que Dios te amó de tal manera que dio su vida para perdonarte. Que dio su vida para perdonarte. Espérenme tantito, va a comenzar a verse muy... Luego se oscurece el video cuando está muy fuerte la luz ahí. Grabo el estudio en un teléfono y en el otro estoy transmitiendo por si se atora la internet. Lo tengo grabado y lo comparto. Sí, va de la mano todo. No podemos verdaderamente. Sí. ¿Y cómo sabemos que amamos a Dios? Por medio de nuestra fe en Jesucristo y no en una religión. Porque muchas veces terminamos amando una religión y la defendemos. Y nos desgreñamos con otras personas defendiendo nuestra religión. Porque muchas de las veces, la mera verdad, la gente se enamora de una religión y no está enamorada de Jesucristo. Porque muchas personas que testifican creer en Jesucristo y que testifican que son evangélicos, muchos de ellos no han venido a un arrepentimiento verdadero delante de Dios. Sí. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo es posible que podamos guardar los mandamientos de Dios? Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. No podemos guardar sus mandamientos de Dios sin la gracia de Dios. Sí, sin la gracia de Dios. En el nuevo pacto que tenemos en Cristo, en la sangre de Cristo, en el nuevo pacto, el primer mandamiento que da Jesucristo cuando salen las páginas de las Escrituras es a que nos arrepientamos de nuestros pecados. Podemos obedecer todos los otros mandamientos, pero si no obedecemos esos, no guardamos sus mandamientos. ¿Sí? Cuando Jesucristo sale a la escena en las páginas de las Escrituras y comienza a predicar el Evangelio, dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la Escritura es bien clara que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Y todo eso es obra de la gracia de Dios en nosotros. Es la influencia divina de Dios en el corazón de nosotros que nos convicta de la verdad de nuestra vida de pecado. Y esa convicción es la que nos trae a un arrepentimiento verdadero. Para recibir el perdón de nuestros pecados. Y cuando recibimos el perdón de nuestros pecados y entendemos el amor de Dios tan grande, y entendemos verdaderamente el sacrificio que Jesucristo hizo,
Jesucristo fue nuestra propiciación, una ofrenda agradable ante los ojos de Dios para apaciguar la ira de Dios contra nosotros en nuestra vida de pecado y de muerte. Cuando entendemos eso verdaderamente, amamos a Dios porque vemos el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Sí. Si yo, la mera verdad, soy reo de condenación, sin Cristo, estoy muerto en mis delitos y pecados. Ok, buenos días. Ok, tenemos oraciones, vamos a hacerlas al ratito. Ok, amén. Si yo verdaderamente no reconozco en verdad el estado de mi vida en mi pecado sin Cristo y mi destino, el juicio, la condenación eterna, ¿cómo voy a valorar verdaderamente el amor que Dios ha tenido para conmigo? ¿Cómo puedo valorar verdaderamente la sangre de Cristo, que Él vino y dio su vida y tomó la condenación que yo merezco? Él vino y apaciguó la ira de Dios contra mi vida al dar su vida a Él. Por eso es la propiciación. Es un sacrificio, una ofrenda a Dios para apaciguar su enojo, su ira contra la humanidad. ¿Acaso no hay amor en eso? Cuando entendemos verdaderamente el amor de Dios tan grande y su gracia nos convicta, por medio del Espíritu Santo nos convicta de nuestra vida de pecado para que ya no vivamos en esa vida de pecado. Y si valoramos el amor que Dios ha tenido para con nosotros, y es la gracia de Dios, la convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas, la que nos ayuda a guardarnos de no pecar contra de Él. Y es por medio de la gracia de Dios que guardamos sus mandamientos, porque es la convicción que el Espíritu Santo trae de que no debemos de menospreciar la sangre de Cristo, siguiendo en esa vida de pecado y de muerte. Por desgracia, muchos creen en una religión. Muchos creen en Jesucristo, muchos creen que Jesucristo es el Señor, muchos pueden declarar que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero nunca vienen a confesar o a declarar que ellos son reos de muerte, reos de condenación, y nunca vienen a un arrepentimiento verdadero. Por eso dice Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, y si no hay perdón de pecados, ¿cómo vas a entender el amor de Dios si solamente por medio del Espíritu Santo te lo puede dar a conocer? Cuando el Espíritu Santo verdaderamente viene a una persona que verdaderamente se arrepiente y le pide perdón a Dios, el Espíritu Santo ministra la gracia de Dios en tu vida y te convicta de esas áreas que no le agradan a Dios y te da la fuerza, te da el poder para vencer, para resistir, para repudiar esa vida de pecado y de muerte en tu vida. Y ahora sí vienes a ser una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas, esa vida de pecado, esa vida de muerte en la cual estabas, ya no puede más seguir en tu vida. He aquí, todas son hechas nuevas por medio de la gracia de Dios, la influencia divina de Dios que te convicta de esas áreas y te da el poder para repudiarlas. Pero si te entretienes de vuelta en esa vida de pecado, es porque no le has conocido, es porque no le amas, la verdad. Si seguimos en esa vida de pecado y de muerte y no nos arrepentimos, no le pedimos perdón a Dios, creemos en Jesucristo, creemos que somos salvos por la fe en Él, pero si esa fe no te lleva verdaderamente a arrepentirte de tus pecados y sigues en tu vida de pecado y de muerte,
en la mentira, en la desobediencia, en la falsedad, si hay odio contra aquellos que te han hecho mal, el amor de Dios no se ha perfeccionado en ti, sigues muerto en tus delitos y pecados y eres uno de los que dice Jesucristo, cuando Él venga, les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad. El Evangelio es una cosa tremenda y es una cosa seria. Yo soy responsable ante Dios si les predico otro evangelio de todo es jardines, color de rosa, todo es bendición, todo es prosperidad en Cristo. No. Tiene que haber una vida progresiva de ir repudiando las áreas de nuestra vida, los pecados aún que no son ocultos, que ni siquiera nosotros sabíamos que eran pecados. Y el Espíritu Santo nos tiene que ir enseñando y enseñando. Pero en un corazón no arrepentido, el Espíritu Santo no puede venir a esa vida, la mera verdad. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando te has arrepentido, la mera verdad, y has recibido el amor de Dios, no se te hace una carga verdaderamente. No matarás, no adulterarás, no fornicarás, no mentirás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, porque te estás arrepintiendo de todas esas áreas en tu vida, que tú adulteras, que tú fornicas, que tú levantas falso testimonio contra tus prójimos. Cuando reconoces que toda esa vida de pecado no le agrada a Dios y te arrepientes verdaderamente, los mandamientos de Dios no son gravosos, porque ahora los haces por medio de la ayuda del Espíritu Santo, que te convicta que esas áreas no están bien delante de nuestro Padre, delante de Dios, que no está bien que menospreciemos la sangre de Cristo, que nos dio por amor a nosotros para que ninguna condenación hubiera para nuestras vidas. Y es de esa manera, la mera verdad, que sentimos los mandamientos de Dios. No es una carga. En la religión, los mandamientos de Dios son una carga que no la podemos llevar. Pero en Cristo, en el poder del Espíritu Santo, en una vida lleno de gracia y de verdad, en una vida verdaderamente convencido de la existencia de Dios y convencidos de la maldad de nuestra vida de pecado sin Cristo, y convencidos de que Jesucristo verdaderamente es el sacrificio que agradó a Dios para perdonarnos nuestros pecados, para perdonarnos de esa vida de pecado y de muerte. Y por amor a Él, en correspondencia al amor que Él tuvo para con nosotros, sus mandamientos no son una carga, son una delicia. Porque ahora los guardamos en el poder de la convicción que el Espíritu Santo nos da, que nos guía a vivir una vida llenos de gracia y de verdad. Una vida llena de gracia es una vida que está plenamente convencido de la existencia de Dios, de la verdad de quién es Jesucristo y también de la verdad de qué es mi vida sin Cristo, en mi vida de pecado y de muerte. Una vida llena de gracia y de verdad debe de estar convencido de esas tres cosas. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y nuestra fe es obra de la gracia de Dios. ¿Sí? Sí, por medio de una vida llena de gracia y de verdad, guardamos sus mandamientos. ¿Y nuestra fe? ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pero acuérdense, miren, Nicodemo creía en Jesucristo,
creía que él había venido de Dios. Y Jesucristo le dice, te es necesario nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu. Y del agua representa el bautizo para arrepentimiento. Testifica acerca del arrepentimiento. Si no te arrepientes, no puedes nacer del Espíritu. Tienes que nacer del agua, y el agua es para arrepentimiento, es el bautizo. ¿Sí? La gran comisión, ¿qué le dice Jesucristo? Creo que es en Lucas. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere cristiano será salvo, ¿no? ¿Verdad? Dice el que creyere y fuere bautizado. ¿Dónde está? Entonces le dijeron. ¿Es en Mateos? Perdónenme que tengo tantas cosas en mi cerebro. Voy a ir a Ensenada, si Dios quiere, este sábado. No voy a compartir el sábado. Voy a estar en Ensenada. Voy a ir a ministrar unos niños. Sí, es Marcos 16. Y les dijo, vayan por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, el que creyere y se arrepintiere de sus pecados, porque el evangelio es ir y llamar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete porque hay un perdón disponible para tu vida. Dios te amó de tal manera que mandó a su Hijo Jesucristo a que muriera en una cruz y Él tomara el juicio, Él tomara la copa de la ira de Dios contra tu vida. Jesucristo la tomó. Por tanto, dice, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay un perdón disponible para tu vida. Si te arrepientes de todo corazón y le pides perdón a Dios por tu vida de pecado, el Espíritu Santo viene en ese instante a tu vida y eres nacido de agua y del Espíritu. El que creyere y fuere bautizado. Son palabras de Jesucristo, no son palabras de una religión. Dime, cuando bautizan a un niño, ¿en qué creyó ese niño? El bautizo es una decisión de cada persona de arrepentirse de su vida de pecado, reconocer su vida de pecado y recibir el evangelio, recibir el regalo de Dios que nos dio, de darnos el perdón de pecados y la vida eterna en Cristo. Dios nunca nos dio una religión. Dios nunca mandó a su Hijo para darnos un movimiento religioso. Dios mandó a su Hijo para que tengamos vida por medio de Él y venzamos a Satanás, el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo tiene sujeta a toda la humanidad bajo desobediencia. Y es verdaderamente por medio del Evangelio que resplandece la verdad de Dios, la luz de Dios, el perdón de pecados que Dios nos ha dado para poder vencer esa desobediencia a la cual estamos sujetos, estamos esclavos. Por eso dice Jesucristo, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente católicos. No. O cristianos, ¿verdad que no? O pentecosteses o bautistas, no. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres de la esclavitud que Satanás estableció para sujetarnos bajo el yugo de desobediencia contra Dios. Y esta carne se deleita, la mera verdad, en el pecado, en la maldad. Debemos de nacer de nuevos por medio del arrepentimiento,
El bautizo va de la mano. Es algo que Jesucristo estableció. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así de fácil. ¿Has creído en Jesucristo? ¿Te has arrepentido verdaderamente de tu vida de pecado? ¿O aún sigues cargado en tu muerte, en tus delitos y pecados, en ese estado de muerte y de condenación? Puedes creer en Jesucristo como Nicodemo. Sabemos que Jesucristo vino de Dios. Creo que es el Hijo de Dios. Pero si no te arrepientes, estás en la lista de aquellos que le dicen Señor, Señor, y no entrarán en el reino de los cielos. Con tus ojos lo verás que Jesucristo verdaderamente murió por ti. Pero si no te arrepientes, tu destino final es la condenación y el lago de fuego. Así es de serio el Evangelio. Podrás creer en Jesucristo, podrás creer en tu religión, en tu denominación, y te peleas con aquellos que están en otra denominación o en otra religión. Pero no peleas tu salvación contra Satanás. Al arrepentirte, al repudiar tu vida de pecado, al pedirle perdón a Dios, al pedirle a Dios que te ayude a vencer esas áreas que tú no puedes en tu carne. Tú no puedes por tus propias fuerzas renunciar a esa influencia que Satanás tiene sobre tu vida, que te sujeta a desobedecer ante los ojos de Dios. No puedes. Y es hasta que se la pones a Dios y le dices, ayúdame, perdóname, ya no quiero hacer esto. Entonces, si le pides perdón a Dios, el Espíritu Santo viene y te comienza a guiar en una vida llena de gracia y de verdad. Sí. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Sí. Lo dejamos aquí. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. ¿Qué le dice Jesucristo a Nicodemo? De cierto te digo que el que no naciere del agua, ahí está el bautizo, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El bautizo es para arrepentimiento, para perdón de pecados. Dios ha dado perdón de pecados para todo aquel que reconozca su vida de pecado y se arrepienta. Seas homicida, seas un violador, seas un depravado sexual, seas una prostituta. Si te arrepientes de esa vida de pecado y quieres el perdón de tus pecados, tienes que arrepentirte. No puedes recibir el perdón de tus pecados para seguir en esa vida que no agrada a Dios. No puedes agarrar y pedirle perdón a Dios por tus pecados y seguir en esa vida de pecado. Y si no has podido vencer esas áreas en tu vida, no has podido vencer ese pecado en tu vida, clama a Dios, pónselo delante de Él y vas a ver si no te va a dar el poder del Espíritu Santo para repudiar esas áreas que no has podido. Por tus propias fuerzas no puedes. Simplemente tienes que clamar a Dios y pedirle perdón a Dios para que te dé el poder del Espíritu Santo, y entonces sí, el Espíritu Santo te ministra la gracia de Dios que te va a convictar de todas las áreas que aún están ocultas de tus ojos, que no le agradan a Él, y vas a poder repudiarlas. Vas a tener la convicción de que esta área no le agrada a Dios. Señor, perdóname, ayúdame, hazme libre, y el Señor te va a ir limpiando, y te va a ir limpiando, y va a ir purificando tu vida, tu caminar en Cristo, y vas a ver que verdaderamente las cosas viejas pasaron, aquí en Cristo todas son hechas nuevas.
y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la desobediencia de la carne, sino conforme al Espíritu. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, infinitas gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Tú verdaderamente eres bueno, Padre. Eres misericordioso, bendito Dios. Gracias, gracias, infinitas gracias, Señor. Tú eres verdaderamente, Señor, maravilloso. Yo te ruego, bendito Dios, que ayudes a aquella persona, Señor, que tiene problemas, que no puede, Señor, vencer los deseos de la carne, Padre. Te lo pido, bendito Dios, ayúdalo, fortalécelo. Dale el poder de tu Espíritu Santo, Señor, a aquellos que se arrepienten en este día, Señor, y te piden perdón, bendito Dios. He aquí el trono de Dios está abierto para que vengas y presentes tu vida ahí y recibas el perdón que Dios ya te ha dado. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios de esas áreas que tú no puedes. Tú no puedes por tus propias fuerzas, no puedes ser bueno, tú no puedes vencer esas obras de pecado en tu vida por tus propias fuerzas. Debes de pedirle a Dios que te perdone esas áreas que tú no has podido verdaderamente eliminar de tu vida, para que Él te dé el poder del Espíritu Santo y puedas ser victorioso. Hoy has vencido el mundo, hoy has vencido los deseos de la carne, hoy has vencido al maligno, hoy eres una nueva criatura en Cristo si dejas que Dios verdaderamente te perdone tus pecados y se los pones delante de Él. Ahí está abierto el altar para que confieses tu maldad. Pídele perdón a Dios si este mensaje te ha hablado a tu corazón. Y si pídele a alguien, a un evangelista, que te bautice en donde quiera, en un río, en una alberca, que te bautice, no en una religión, que te bautice para perdón de pecados. Declárate culpable por medio del bautizo delante de Dios para que recibas el perdón de tus pecados y puedas ser verdaderamente salvo. Verdaderamente salvo. Dios no mandó a su Hijo para que fueras tú parte de una denominación o de una religión. Dios mandó a su Hijo para que seas parte del reino de los cielos, para que seas adoptado como un hijo de Dios. Y Él te da el poder del Espíritu Santo para convictarte y para guardarte de toda falsa doctrina que ha salido en este día, en nuestros tiempos. Tú puedes ser salvo el día de hoy. Tú puedes ser salvo el día de hoy. Amén. Vamos a las peticiones. Oración por Soledad. Es mi mamá. Quite toda ansiedad y esté tranquila. Amén. El que vence el mundo, sí. El que cree que Jesús primero tiene que nacer de o sea, del Espíritu de Dios. Sí, amén. Por la fe en Jesucristo luego viene el bautizo. Obediencia, amén, tiene que nacer el Evangelio en el corazón de la persona, amén. Si obedecemos la primera mandamiento y segundo que es semejante a los demás, amén. Es uno, porque dice la palabra: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amén. Una fe, un Señor, un bautismo. Gloria a Dios. Oración por Guillermo. Salvación en mi hermano carnal. Amén. Dios es bueno. Orando de sanidad de Flora. Ok, vamos a empezar con la de tu mami. Padre Santo, venimos, Señor, delante de ti, Señor, esta mañana, Padre. Te pedimos, bendito Dios, para que le des paz, Señora, a la mamá, Señor, de Sofía, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que tu Espíritu Santo vaya y le ministre tu gracia en su corazón.
Tú, Señor, tú nos das esa paz, Señor, tan hermosa en nuestros corazones, bendito Dios, que vence, Señor, todo obstáculo, Señor, vence toda depresión, vence toda ansiedad en este mundo, Padre. Esa paz que tú nos has dado, Señor. Te pedimos, Señor, por ella. Te pedimos que te pedimos, Señor bendito, que seas con ella dándole paz. También, Señor, tenemos la otra petición aquí por Guillermo, Señor, la sanidad, Señor, y salvación del hermano, Señor, de Sofía, Padre. Alcánzalo, Señor, con tu gracia, alcánzalo con la luz del Evangelio, Señor. Sé con él, bendito Dios, tráelo a tus caminos, Padre. Tráelo a tus caminos, que sane su alma, que sane, Señor, su espíritu, Padre. Que tú lo hagas libre, Señor, de esta vida, Señor, de este mundo, de la influencia de este mundo, Señor, a la desobediencia, a pecar contra ti, para que sea un vencedor, Señor, para que él también, Señor, pueda vencer al mundo, Señor, por su fe en Jesucristo, Padre, y tú puedas traer restauración a su cuerpo, su sanidad, Padre. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén. ¿Qué otra? Ok. El lunes viene a consulta. Amén. Sí, amén. El lunes viene la consulta con el neurólogo. Que Dios haga la obra. Amén. Señor, escucha, Señor, la petición de Sofía, Padre, delante de ti, Padre. Yo sé, Señor, que si ella ha confiado en ti y Jesucristo es una realidad en su vida, Padre, ella verdaderamente su petición está delante del trono de tu gracia, no está delante de nosotros aquí, está, Señor, delante de tu presencia, Padre. Desde que ella estaba en su corazón, el escribir, pedir oración por ella, tú ya la habías mirado, tú ya la habías recibido, Padre. Concédele, bendito Dios, que mire tu mano poderosa trabajando en las peticiones de su corazón, bendito Dios. Bendícela a ella, Señor, a Jorge. Sé con ellos, Padre, que los edifiques, que los guardes en tu palabra, Señor. Ábrele los ojos, guárdalos de toda doctrina equivocada, de doctrinas cerradas, Padre. Y afírmalos, Señor, que sean columnas, Señor, en ti, que sean columnas del Evangelio, que sean columnas de presentar la palabra, Señor, sin levadura, Padre, ante todas las personas que los rodeen, Padre. Yo declaro, bendito Dios, que tú les das un ministerio, Señor, para que los levantes y prediquen el Evangelio, Señor, llenos de gracia y de verdad, Padre. Úsalos, Señor, úsalos, Padre bendito, gracias, gracias. Gracias. Que el Dios de poder nos dé palabra de sabiduría para ministrarles. Amén. El bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Gloria al que vive. Amén, amén. Dios es bueno. Gracias, Damaris. Bendiciones. Gloria sea tu santo nombre. Dios está obrando en la sanidad de Flora. Amén. Seguimos orando por Flora. Padre bendito, ahí está, Señor, Flora, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que tú, Señor, la alcances con tu gracia. Tu gracia, Señor, es la influencia divina tuya en el corazón de las personas, Señor. Convíctala, Señor. Convíctala de la falta que tiene en su vida de ti. Convíctala, Señor, de su vida de pecado, Señor, porque ¿qué hombre hay en este mundo que no peque contra ti? ¿Qué persona ha nacido en este mundo que no peque contra ti fuera de nuestro Señor Jesucristo? Todos te fallamos, de una manera o de otra, todos pecamos contra ti, Padre, y que tu gracia vaya adelante, la convicte de esa vida de pecado para que te pida perdón y pueda recibir el Espíritu Santo en su vida que la guiará a toda verdad. Ábrele los ojos, Señor, para que el Evangelio resplandezca en su vida y crezca ella en la esperanza de vida eterna que tenemos en Cristo. Tenemos vida eterna en Cristo, no tenemos una religión o una denominación. Tenemos perdón de pecados y la garantía de la vida eterna que Dios ya venció
el imperio de la muerte y un día nos vamos a levantar de la tumba por el poderoso de Israel, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Señor amado, bendice a todos mis hermanos en Cristo. Te amamos, Señor. Amén. Amén, amén. Jesucristo sana y salva. Bueno, concluimos. Dios les bendiga. Que la gracia de Dios sea en nuestras vidas. Amén. Sí, gracias, bendiciones. Que Dios les bendiga ricamente. Concluimos. Mañana es posible que no, lo más seguro es que no comparta algo mañana. ¿A qué horas son? Las 7. Porque les pido a mis hermanos en Cristo que oren por mí. Voy a ir, si Dios quiere, con el permiso de Dios, a Maniadero, el Maniadero en Baja California, Ensenada, México. Hay un comedor allá que un hermano cubano, nacido en Estados Unidos, pero sus padres eran cubanos y aquí se crió, aquí nació y se crió en Cuba y luego regresó para acá. Y un cubano trabajando allá en una misión, en un comedor de niños en Ensenada, que a muchas batallas, a muchas pruebas, abrió este comedor y los sábados y ahora creo que los miércoles en la tarde les dan de comer a los niños y se les ministra la palabra. Este muchacho, Antonio Pruna, ya murió. Él dejó esa obra ahí porque el deseo de su corazón era proteger a los niños, alcanzar a los niños con la palabra que decía él. Primero era su ministerio Niños de América Latina, el payasito Tribilín. Abrió este comedor con el fin de proteger y guardar y ayudar a los niños porque él fue violado por su propio padrastro cuando era un niño y le hizo mucho daño en su vida. Y la mera verdad, es importante el ministerio de los niños, es necesario, porque muchos niños aún en nuestro hogar y no nos damos cuenta están siendo abusados, han sido violados y los niños los amenazan y por temor, porque sienten que son culpables ellos, no hablan, no dicen nada porque los padres o las personas que los abusan los tienen amenazados. Y este hermano abrió ese comedor y que si Dios quiere, si Dios me da el favor, voy a estar ahí mañana, voy a ministrar a estos niños, voy a grabar el servicio, voy a grabar la administración y la voy a compartir con ustedes, pero sería hasta el domingo cuando ya regrese porque tengo cobertura de mi teléfono allá en México, pero el internet, la mera verdad, no, sube muy lento. Sería una cosa muy atorada. Lo vamos a transmitir, yo creo, por medio de Facebook, en el Facebook de Elena Flores. Pero bueno, lo compartiré hasta el domingo. No sé si hasta el domingo en la tarde ya esté listo, pero sí, oren por mí. Que Dios me dé palabra. Esta mañana me dio palabra al Señor, que es lo que vaya a compartir. No puedo decirlo porque el enemigo escucha y no quiero que ponga oposición, ¿verdad? Que Dios sea glorificado y se va a glorificar. Bueno, Padre Santo, gracias, bendito Dios, por el privilegio de compartir tu palabra, bendito Dios. Sé con todos nosotros y que tu gracia, Señor, tu gracia nos edifique y permanezca en nuestras vidas, Señor. Guárdanos, Señor, bajo el poder de tu Espíritu Santo, en tu gracia, Señor, en esta salvación tan hermosa que nos has dado. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús.
Bueno, bendiciones, se despide el hermano Inos y saludos desde acá, es el condado de Los Ángeles, California, es la ciudad de San Pedro, es un puerto marítimo. Saludos allá a los hermanos que nos siguen en España, que nos han mirado unos que otros, y también en Argentina y en Honduras. Y bueno, bendiciones, que Dios les bendiga, los amo en el amor de Cristo. Bendiciones. Bye.